Muy buenos días, amigos bancaforistas. Hoy, como todos los viernes, a las 7:30 de la mañana, hora de Panamá, 6:30 de la mañana, hora de Centroamérica, y 8:30, hora de República Dominicana. Me complace recibirlos una vez más. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en estas sesiones semanales. Eh, Hoy les tengo una presentación sobre lo que yo he denominado la metodología PAR. La metodología PAR es una forma práctica de diseñar controles. Está especialmente elaborada para hacer partícipe a los dueños de los procesos eh, eh, en el diseño de los controles, sin que eso signifique un esfuerzo técnico relacionado con la gestión de riesgos. Entonces, es una metodología que tiene como principal finalidad facilitar el diseño de los controles. Y para ello, yo divido a los controles en tres tipos. En los controles tipo P, tipo A y tipo R. Por eso el nombre metodología PAR, P-A-R. Muy bien. Entonces, la P viene de prevención, o sea, son los controles de prevención. Y son controles que tienen como objetivo principal reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. La A viene de alerta. Entonces son controles de alerta que nos avisan que algo podría estar ocurriendo, que existe o que puede existir una situación en desarrollo. Tal vez se está formando, o tal vez ya está ocurriendo, o tal vez no está ocurriendo, porque como toda alerta y como toda alarma, puede ser un falso positivo. Y tenemos la R, ¿no? En donde están los controles que tienen como principal finalidad reducir el daño. Muy bien, reducir el daño o reducir el impacto, ¿no? Entonces tenemos los tres tipos de controles P, A, R. Vamos a ir con la presentación. Muy bien. Esta es una herramienta que yo considero fundamental, que yo considero tan básica como útil, ¿no? Entonces, y la principal utilidad, la principal ventaja, diría yo, es que es sumamente democrática, que es una metodología que la puede usar cualquier persona de la organización, de todo nivel, de toda área, de todo proceso, ¿no? Sin restricción alguna. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo? Pues ayudarnos en el diseño de los controles, ¿no? Entonces, uno de los inconvenientes que a veces tenemos en las áreas de riesgos o en las áreas de control es que tal vez nos comunicamos con las áreas funcionales o las áreas de negocios o las áreas de soporte en un lenguaje que es muy propio de las áreas de control. Entonces, si nosotros le pedimos a un dueño de proceso que frente a los riesgos que se han encontrado, él diseñe un plan de acción que implique un tratamiento para la mitigación de los riesgos inherentes a fin de convertirlos en un riesgo residual y que puedan ser incorporados a la matriz de riesgos. Entonces yo creo que los estamos perdiendo, ¿no? Porque estamos usando un lenguaje que es bastante técnico. Entonces esta metodología llega como una forma de enlazar la comunicación que debe haber entre las áreas de control y las áreas funcionales. Entonces se basa en tres preguntas. La metodología consiste en hacer tres preguntas y son preguntas que no son técnicas. Primera pregunta tiene que ver con los controles P. La primera pregunta es, ¿cómo puedo reducir la probabilidad de ocurrencia del suceso? ¿Cómo puedo reducir la probabilidad de ocurrencia del suceso?
Segunda pregunta, ¿cómo puedo alertarme de que el suceso podría estar ocurriendo? El suceso o el riesgo, ¿no? Podría estar ocurriendo. Bueno, la tercera, si ocurre el suceso, si ocurre el riesgo, o sea, si se materializa el riesgo, ¿cómo puedo reducir el daño? ¿Qué puedo hacer para que el daño sea el menor posible? ¿No? Muy bien, entonces se llama PAR precisamente porque es una mnemotecnia de las tres palabras prevención, alerta y reducción del daño. ¿Eh? Cada una de estas tiene que ver con una pregunta. Cada una de estas letras tiene que ver con una pregunta. La primera es la P de la prevención, la segunda es la A de la alerta y la tercera es la R de reducción del daño. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros las tres preguntas. Repito, ¿cómo podemos reducir la probabilidad que ocurra? Esa es la pregunta P. Las respuestas van a ser los esbozos de los controles de prevención. Siguiente, las medidas de alerta. ¿Cómo podemos saber qué podría estar ocurriendo? Las respuestas van a ser los esbozos de las medidas o los controles de alerta. Si ocurre, ¿cómo podemos minimizar el daño? Las respuestas a esa pregunta van a conformar el esbozo del diseño de los controles de reducción de daño. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos el riesgo de incendio, entonces en el riesgo de incendio, fíjense, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra un incendio? Entonces, prohibimos, prohibimos fumar, por ejemplo, ¿no? Ponemos una política de prohibición de fumar y eso reduce la probabilidad de que haya un incendio, ¿no? ¿Qué más? Podemos hacer mantenimientos periódicos a los cableados, ¿no? Para, porque algunos de los incendios pueden ocurrir por cortocircuito. Entonces, de esta manera, estamos reduciendo la probabilidad de ocurrencia del incendio. Eso no nos asegura que no va a haber incendio. Eh, Obviamente eso puede ocurrir. Pero lo que buscan estas medidas son reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las medidas de alerta. Bueno, en el incendio es muy famosa la alarma de incendio, que a veces nos hace salir del lugar donde estamos y muchas veces es falsa alarma, ¿no? Porque esos son los falsos positivos. Las medidas de alerta están sujetas a esa posibilidad. Pueden ser un falso positivo. A mí me tocó bajar alguna vez de un piso 35 por las escaleras, porque sonó la alarma de incendio, ¿no? Y era falsa alarma. Bueno, digamos, bajar 35 pisos no es tan, no es tan sencillo, ¿no? Porque uno piensa que es bajar, ¿no? O sea, lo difícil debe ser subir, pero no, o sea, les puedo asegurar que bajar 35 pisos es complicado. Cuando llegué a la planta baja, las piernas digamos, se movían solas. Bueno, y eso fue una falsa alarma. Entonces, estas medidas de alerta siempre tenemos que verlas como situaciones que no nos aseguran nada. O sea, por eso se llaman alerta, porque el objetivo es llevarnos a un estado en donde estamos advertidos, en donde tenemos que abrir los ojos, en donde tenemos que estar atentos, en donde tenemos que investigar un poco más, tenemos que indagar un poco más, ¿no? Pero las medidas de alerta no son necesariamente concluyentes, ¿no? Como cuando suena la alarma de mi vehículo, no significa que se lo están robando o que alguien se quiere meter, ¿no? No necesariamente, de repente sí, pero de repente no, de repente puede ser un gatito que pasó por ahí, o puede ser un vehículo que pasó cerca y activó el sensor, bueno, existen los falsos positivos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Bien, entonces la medida de alerta no significa que algo está sucediendo, significa que algo podría estar sucediendo, así es como hay que entenderlo. Bueno, y tenemos por otro lado las medidas de reducción de daño, ¿no? Entonces, si ocurre,
¿no? Si ocurre el suceso, el riesgo, el evento, lo que nosotros no quisiéramos que ocurra, si ocurre, ¿qué podemos hacer? En el caso de un incendio, por ejemplo, podríamos tener nosotros extintores o extinguidores. Y estos me van a reducir el daño. Ahora, estamos claros de qué daño va a haber. Ahí ustedes pueden ver una línea roja. Esa línea roja quiere decir que ya pasamos a una circunstancia en donde el riesgo se ha materializado, ¿no? Entonces tenemos por ahí un extintor. Este es una medida de reducción de daño, ¿no? Listo. ¿Qué más? Luego tenemos las pólizas de seguros. Entonces, las pólizas de seguros me van a reducir el daño. ¿Por qué? Porque me van a cubrir una parte, tal vez el 80%, entonces no perderé 100, perderé 20. Y si me cubren 90%, no perderé 100, perderé 10. Bueno, también los rociadores, ¿no? Que lo que hacen es arrojar agua y eso también reduce el daño, ¿no? Obviamente. La ventaja es que, a diferencia del extintor, el extintor pues es algo que tiene que usarse manualmente. En cambio, los rociadores se pueden activar incluso de manera remota, ¿no? Bueno, y un aviso que fue lo que me pasó a mí, que es la prohibición de no usar el ascensor, en aquella anécdota que les estaba contando, ¿no? Entonces, la prohibición de no usar el ascensor lo que hace es proteger a las personas. Entonces, busca reducir el daño. ¿Por qué? Porque si tienes un incendio, sabes que va a haber daño, pero si proteges a las personas, estás buscando que el daño no sea tan grande o que sea eh, minimizado con esta medida de usar las escaleras en lugar de los ascensores. Muy bien. Entonces, como pueden ver, nosotros vamos a tener al final, frente a un riesgo, 3 tipos de controles, ¿no? Entonces, esta metodología divide a los controles en 3 tipos. Los controles de prevención, los controles de alerta, los controles de reducción de daño, ¿no? Esos son los 3 tipos, esos son los 3 tipos de controles. Muy bien. Entonces, eh, decirles también que cuando hablamos de las medidas de alerta, hay 2 tipos de medidas de alerta. Las medidas de alerta siempre llevan un mensaje. Un mensaje. Y hay 2 posibilidades. Que el mensaje esté automatizado, o sea, que sea una alerta automatizada, que se denomina activa. Por ejemplo, la alarma de incendio es automatizada, ¿no? ¿Por qué? Porque se activa sola y envía una sirena, un sonido que busca avisarle al dueño del proceso que algo podría estar ocurriendo, ¿no? Eh, Otro ejemplo puede ser que en los sistemas de prevención del lavado, los clientes tienen, los depositantes tienen unos parámetros, y si se sale de esos parámetros, o sea, una persona, por ejemplo, que gana $1000 y un día recibe una transferencia de $500,000, entonces se salió de sus parámetros, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema está configurado para que se envíe un mensaje al oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento le avise al oficial de cuentas o al oficial de negocios para que pueda pedir las explicaciones, ¿no? Pero eso no significa que está habiendo o que está ocurriendo un lavado de activos, ¿no? Pero podría estar ocurriendo. Podría. Entonces la palabra podría es importante porque siempre es eh, indica que no es definitiva la ocurrencia del suceso, ¿no? O sea, es una posibilidad, ¿no? Potencialmente podría ocurrir. Entonces, el oficial, en ese ejemplo, el oficial de negocios contacta al cliente y el cliente le dice, bueno, sí, es que he vendido una finca y aquí están los documentos, aquí está la ficha registrada, aquí está el contrato de compraventa, aquí está la copia de cheque de la persona
que me pagó, ¿no? Entonces presenta toda la documentación y queda saneado, ¿no? Entonces, no necesariamente se trata de un riesgo materializado, pero sí estas medidas de alerta nos permiten indagar más. Ese es el objetivo, que averigüemos, que preguntemos, que estemos más alertas, por eso se llama medidas de alerta. Ahora, también podemos tener medidas de alerta pasivas, que no son automatizadas, pero que buscan también un mensaje. Solo que el mensaje no va de manera automática al dueño del proceso, sino que es al revés, es el dueño del proceso el que va a buscar el mensaje. Entonces, por ejemplo, una revisión manual, ¿no? Para verificar si un depositante se salió de los parámetros, ¿no? O sea, a veces el oficial de negocios quiere estar cerca del cliente, o sea, tiene algunas sospechas, a veces de que pues hay algunas operaciones que le llaman la atención, entonces está semanalmente entrando a ver cómo van los movimientos, ¿no? O sea, no es algo automatizado, pero lo que se hace es buscar un mensaje cada vez que el oficial de negocios o el oficial de cumplimiento están entrando a ver los movimientos de la cuenta, ¿no? Bien, entonces es un proceso manual y es un control manual, básicamente. Entonces, pero tanto las alertas activas, automatizadas, como las alertas pasivas, que no son automatizadas, tienen como objetivo buscar un mensaje. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que tiene la metodología PAR es que funciona para cualquier tipo de riesgo, ¿no? Para cualquier tipo de riesgo. Por ejemplo, para riesgo de crédito, ¿no? O sea, tenemos incumplimiento, ¿no? Incumplimiento o un impago, ¿no? Lo que se conoce como el default, o sea, el riesgo de crédito clásico, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aplicar esta metodología a riesgo de crédito, que es de pronto el riesgo más importante que tenemos en las entidades bancarias. Bueno, entonces, ¿qué hago? Primera pregunta, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra? Bueno, con políticas adecuadas, ¿no? Con políticas de exclusión, con políticas de perfiles de clientes, por ejemplo, ¿no? De endeudamiento máximo, de trayectoria, de pues, historial mínimo en el buró de crédito, en fin. También podemos trabajar un modelo predictivo, ¿no? O sea, un modelo de riesgo que nos ayuda con la predicción de la capacidad de pago del cliente, ¿no? Y entonces esa es una herramienta que nos permite conocer mejor al cliente y nos sirve como una medida de prevención para evitar de que podamos estar captando clientes que probablemente o que tienen una alta probabilidad de default, ¿no? Bueno, analistas capacitados. Entonces, es clave el rol de los analistas porque ellos son los que hacen la evaluación, ¿no? Entonces, no todo se puede sistematizar y pues ingresar un modelito y el modelito decide, ¿no? O sea, hay un componente importante de conocimiento del negocio, de conocimiento del cliente, sobre todo en créditos comerciales, en créditos corporativos. Entonces, la capacidad y el expertise de los analistas es importante, ¿no? Porque si el analista no tiene mucha experiencia, pues podrían filtrarse algunos clientes que por no haber sido bien evaluados, después terminan en problemas crediticios. Bueno, y la otra es la metodología de análisis, ¿no? O sea, una metodología ordenada, sistematizada, en donde completa, ¿no? Donde el análisis involucra los diferentes elementos cuantitativos, cualitativos, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a hacer una mejor evaluación y una mejor evaluación es una herramienta para reducir la probabilidad de que se filtren clientes que no tienen una buena capacidad de pago.
las medidas de alerta. ¿Qué podríamos tener en las medidas de alerta? Por ejemplo, en las medidas de alerta podríamos tener nosotros la revisión del comportamiento de los clientes en sus obligaciones con otras entidades financieras. Entonces, una medida de alerta podría ser que, mira, si el cliente no le está pagando a otro banco, es una medida de alerta, ¿no? O sea, eso significa que yo tengo que ponerle mucha atención, que tengo que investigar, indagar, averiguar, tengo que abrir los ojos, porque algo podría estar ocurriendo con el cliente, ¿no? Y entonces podemos estar ante una situación que viene en desarrollo y que tal vez todavía no se ha materializado o de repente está en proceso de materializarse, pero nos avisa que tenemos que ponernos mucho más alerta, ¿no? También el deterioro en los indicadores de scoring para los clientes personas naturales o en los ratings para los clientes que son personas jurídicas. Entonces, si estos deterioros llegan a niveles bajos, ¿no? Digamos, debajo de cierto umbral definido, entonces eso significa que podríamos estar ante la gestación de un proceso de incumplimiento. También los covenants, ¿no? Los covenants, sobre todo los covenants financieros o los covenants de transacciones con partes relacionadas. ¿Por qué? Porque los covenants nos están diciendo, mira, es que esta empresa, si ha incumplido los covenants, quiere decir que podría estarse gestando un incumplimiento presente o futuro, ¿no? Bueno, un covenant de endeudamiento, de baja capacidad de pago, nos podrían alertar, ¿no? Nos dicen, mira, ojo, aquí haz un seguimiento al cliente, averigua qué es lo que está pasando, abre los ojos. Ese es el objetivo de las medidas de alerta, ¿no? Abrir los ojos. Bueno, y tenemos las medidas de reducción de daño. Entonces, la medida de reducción de daño, miren, eh, si el cliente cometió el impago, ¿no? El cliente no pagó, incurrió en un impago, el cliente no pagó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos minimizar el daño? Bueno, con garantías, ¿no? Con garantías. Las garantías nos van a permitir recuperar por lo menos una parte, ojalá todo, pero por lo menos una parte. También con avales de terceros, que no deja de ser garantía también, ¿no? Pero tiene otra naturaleza. Pueden ser avales de terceros, pueden ser cartas fianza también, de entidades bancarias, o cartas fianzas de compañías de seguros, ¿no? También son avales de terceros. Obviamente, si viene de una entidad financiera, va a tener mucho más peso que sea un aval de otra empresa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas es la estructuración de la garantía dentro de un fideicomiso, ¿no? Porque así la garantía es mucho más fácil de ejecutar y las posibilidades de recuperar son mayores, ¿no? Entonces, si uno espera recuperar más, entonces la reducción de daño pues es más alta, ¿no? Muy bien. Y también las cuentas de reserva, ¿no? O sea, algunas operaciones, sobre todo de créditos comerciales, créditos corporativos, tienen algunas cuentas de reserva que, por lo menos parcialmente, ayudan a reducir el daño, ¿no? Que son pequeños colaterales que se usan para que el daño, pues, sea menor. Va a haber daño, va a haber daño. El impago siempre trae problemas, pero estas características, estos controles, porque son mitigantes de riesgos, ayudan a que la pérdida sea menor, ¿no? Y por lo tanto se convierta en una medida R, de reducción de daño. Ahora, para riesgo de lavado de activos, este es otro ejemplo, esta es otra aplicación. Entonces, primera pregunta, ¿cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra, ¿no? Nosotros en una entidad bancaria no queremos que se filtren lavadores de activos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno,
Primero, las políticas, ¿no? O sea, las políticas son importantes. ¿Qué sectores no aceptamos? ¿Qué perfiles de clientes no aceptamos? ¿Qué requisitos pedimos? ¿No? Esas políticas nos van a ayudar, ¿no? Una debida diligencia rigurosa también, ¿no? O sea, mientras más rigurosa sea la debida diligencia, entonces, pues mejor vamos a conocer al cliente, y mientras mejor conocemos al cliente, menor es la probabilidad de que se filtre un cliente indeseado en temas de lavado de activos. El personal capacitado también, ¿no? O sea, es que no solamente las áreas de cumplimiento tienen que conocer sobre el lavado de activos, sino también las áreas de negocios. Entonces, en la medida en que las áreas de negocios tengan esa habilidad para hacer debidas diligencias, conocimientos de cliente, sin duda, las probabilidades de que tengamos un lavador de activos como depositante son más bajas, ¿no? Bueno, y también la metodología de análisis, ¿no? De todo el procedimiento que implica y todos los instructivos que implican poder conocer al cliente de manera ordenada y completa. Muy bien, las medidas de alerta. ¿Qué medidas de alerta podrían haber? Bueno, por ejemplo, la verificación en listas de exclusión, ¿no? Listas de exclusión o listas negras, como se llaman también, que podría ser la lista Clinton, la lista de las Naciones Unidas, pues cualquier tipo de lista en donde se hace la verificación. Cuando se hace una verificación, ¿no? O un proceso de depuración, se hace un contraste, y ese contraste arroja un mensaje. El mensaje va a ser: el cliente está en la lista Clinton o no está en la lista Clinton, está en alguna lista o no está en alguna lista, ¿no? Entonces, por eso lo considero dentro de las medidas de alerta, porque va a dar un mensaje. Un seguimiento selectivo también podría ser una medida de alerta, ¿no? O sea, mira, vamos a hacer seguimiento a estos clientes que son, clientes pues, de alto riesgo, ¿no? Son clientes PEP y que además tienen estas características, ¿no? Luego, las alarmas automatizadas ante desviaciones de parámetros, ¿no? Es decir, los clientes tienen un perfil transaccional, un perfil de movimientos, ¿no? En la medida en que estos, digamos, estos perfiles puedan tener desviaciones, entonces, pues se generan alarmas, y esas alarmas nos llevan a indagar más, a estar más atentos, a preguntar, a investigar, como les decía, a abrir los ojos. Muy bien, y luego tenemos las medidas de reducción de daño. Entonces, si ocurre el suceso, si resulta que hay un lavador de activos dentro de los depositantes, ¿cómo podemos minimizar el daño? Entonces, esto, pues lamentablemente aquí no hay muchas opciones, ¿no? Algunas cosas se pueden hacer, y dentro de las cosas que se pueden hacer está el cierre de cuenta ante sospechas razonables, ¿no? O sea, obviamente el cierre de cuenta tendría que haber sido antes, ¿no? De que nosotros sepamos que se trataba eh, de un lavador de activos, ¿no? O sea, un cierre de cuenta anticipado. Entonces, el efecto de ese cierre de cuenta, si fuese un lavador de activos, se va a ver después, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuestionamientos que van a haber, y probablemente van a ser muchos, de la Superintendencia de Bancos, de la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía, los cuestionamientos van a existir, pero si se cerraron las cuentas anticipadamente, entonces estos cuestionamientos van a ser atenuados, ¿no? Y por eso hablamos de reducción de daño. No son medidas de eliminación de daño, son medidas de reducción de daño. ¿Okay? Muy bien. Y tenemos por otro lado el plan de comunicación. El plan de comunicación en donde cuando pasan estas cosas hay que dar mensajes muy claros a la comunidad, porque la entidad está en el ojo de la tormenta, ¿no? Y hay que tener voceros calificados, hay que, pues, estudiar bien
las declaraciones, las cosas que se van a decir, en qué momento se dicen, cómo se responde a los medios de comunicación, todo eso. Incluso cómo se comunica de esta situación que puede ser preocupante a la comunidad interna, a los colaboradores, ¿no? O sea, todo eso es un plan de comunicación. Y el régimen de sanciones, ¿no? O sea, el régimen de sanciones no va a ser desaparecer la transacción de lavado de activos, pero sí da un mensaje, ¿no? Da un mensaje. Y una de las consecuencias y uno de los daños es la pérdida de confianza. Entonces, con el régimen de sanciones se busca dar un mensaje para que esa pérdida de confianza no sea tan fuerte. Bueno, último ejemplo y aplicación. Vamos a ver cómo la metodología PAR nos puede servir también para uno de los riesgos que ha estado muy de moda en los 2 últimos años, que es el riesgo de contagio por COVID-19. Entonces, también podemos aplicar la misma metodología, ¿no? Medidas de prevención, medidas de alerta, medidas de reducción de daño. Dentro de la prevención podemos tener claramente el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, ¿no? El uso del alcohol, el gel, el lavado de manos, evitar llevarse las manos a la cara, ¿no? Eh, porque ahí se puede generar un contagio. La vacunación no solamente es una reducción de daño, sino que además la vacunación reduce las posibilidades de que las personas se contagien, ¿no? Por lo menos eso es lo que eh, en opinión de gran parte de médicos. Luego, evitar el intercambio de fluidos, ¿no? Y evitar estar con terceros en espacios cerrados. O sea, esas han sido las principales medidas de prevención. Las medidas de alerta, o sea, las que nos avisan que algo podría estar ocurriendo, aunque no siempre es concluyente, la fiebre. O sea, no porque tengamos fiebre vamos a tener COVID, ¿no? Pero sí es una señal de alerta que dice, abre los ojos, indaga, eh, averigua, ¿no? La fiebre, la pérdida de olfato, del gusto, la tos, dolor de garganta, dolor corporal, de cabeza, la dificultad de respirar, por ejemplo, ¿no? El cansancio generalizado o el test, ¿no? El test, la prueba. Las pruebas también tienen algunos márgenes de error, ¿no? Ya sea obviamente la de PCR es más precisa que la de antígenos, pero tienen algún pequeño margen de error. Muy bien. Y finalmente, la reducción de daño. Entonces, ¿de qué cosas podemos hacer para poder reducir el daño? Una vez que ya ocurrió el contagio, bueno, la hospitalización, contar con una póliza de seguros, eso reduce el daño porque se tiene atención médica, ¿no? El aislamiento también. Cuando pensamos en daño, no solamente pensamos en daño a la persona contagiada, sino daño en general, también daño a terceros, ¿no? Eh, la oxigenación, la medicación, que hoy en día ya sabemos que hay medicinas para tratamiento específico de la enfermedad. Bueno, la vacunación, importantísimo, probablemente la principal medida de reducción de daño, la vacunación. El uso de mascarilla también. El uso de mascarilla estaba en la prevención para reducir la probabilidad de que uno se contagie. Pero el uso de mascarilla, una vez que uno está contagiado, eso es para reducir el daño a terceros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de daño integralmente, daño a la persona y a terceros también. El uso de la mascarilla es eso. Luego, el fortalecimiento del sistema inmune, que obviamente se hace con anticipación, pero si llega el COVID, el daño, que va a haber daño, sería menor, ¿no? Y los exámenes periódicos posteriores, ¿no? Porque siempre hay secuelas y es importante, pues, estar al tanto
las cosas que podían haber ocurrido o las secuelas que pueden venir después del contagio de la enfermedad. Muy bien, señores, esta es la metodología PAR. Para mí ha sido un gusto presentarles esta metodología. Esta es una metodología que es de mi autoría. Yo la diseñé hace algunos años. Siempre la recomiendo, la enseño en mis cursos. Creo que tiene como principal ventaja que es muy práctica, es muy sencilla, ¿no? O sea, y eso la hace aplicable, ¿no? Diría que 3 ventajas de esta metodología. Primero, fácil de entender, fácil de aplicar, no usa lenguaje técnico y eso permite que otras áreas o personas de áreas que no son técnicas, del área de operaciones, del área de recursos humanos, del área legal, del área de tecnología, en fin, puedan esbozar diseños de controles. Y por otro lado, en segundo lugar, una ventaja de esta metodología es que es válida o es aplicable para todos los niveles, ¿no? Es decir, cuando un miembro de junta directiva o consejo de administración tiene al frente un problema, puede hacer estas 3 preguntas. Un problema o un riesgo. Con estas 3 preguntas, a nivel de junta directiva, creo que pueden ser útiles para que los directores, los miembros de la junta directiva, usando esta metodología, puedan sacar lo mejor de los gerentes y de la administración, porque al final son ellos los que conocen mejor el tema, ¿no? Ellos están en el día a día y los miembros de junta directiva son los que hacen las preguntas poderosas para que las cosas funcionen. Entonces, funciona a todos los niveles, a nivel estratégico, a nivel táctico, incluso a nivel operativo. Y algo interesante de esta metodología que es válida para cualquier tipo de riesgo, incluso riesgos que están fuera de la banca, ¿no? No solamente riesgos financieros, no financieros, sino riesgos de cualquier tipo. Así que es muy versátil y es una de las cosas que más me gusta de esta metodología, la posibilidad de aplicarla a diferentes ámbitos de la vida. Bueno, muchísimas gracias una vez más, como siempre. Es un gusto, un placer, un honor recibirlos en el Bancaforo y nos veremos la próxima semana, el próximo viernes a la misma hora como todas las semanas.